ustedes. El día de hoy vamos a tener nuestra segunda entrevista aquí en el capítulo de SPIN, en la cual tenemos el honor de estar con la doctora Miriam Pajuelo. Doctora, mucho gusto. ¿Qué le parece si usted se puede presentar con nuestro público presente? Hola, soy Miriam Pajuelo y estudio física acá en la Católica, la licenciatura, la maestría, y luego hice un doctorado en astronomía y astrofísica, y mi trabajo en ese campo trata básicamente de cuerpos menores del sistema solar. Ay, doctora, y cuéntanos un poquito cómo usted se acercó al mundo de la ciencia. Bueno, mi camino fue bastante raro porque yo, digamos, no había estado interesada en la ciencia. Supongo que porque mi educación escolar no fue tan exitosa en el campo de la ciencia, ¿no? Porque me dediqué más al área de las letras, del arte, me gusta mucho, ¿no? Pero es como que es tu camino y al final lo encuentras, ¿no? Eh, como no sabía muy bien qué estudiar cuando salí del colegio y no se me había pasado por la cabeza estudiar física. Eh, Estudié un tiempo arquitectura. Y luego, bueno, estando en arquitectura tuve la oportunidad de darme cuenta que no era la carrera, pero también entre los cursos que se dictaban cuando yo estudiaba, habían cursos donde se veían se veía el aspecto físico de las viviendas y eso me interesó bastante, ¿no? Lo que tenía que ver con el acondicionamiento ambiental, que tiene que ver con la luz, justamente, hoy siendo el Día de la Luz, con aislamiento térmico, aislamiento acústico, con cómo se mueven el sol para ver cómo entra la luz a las casas, todo eso me pareció bien interesante, ¿no? Y me di cuenta que tenía que ver con física, bueno, o sea, ¿no? Una de las cosas que me había interesado bastante era la filosofía, y cuando uno explora en filosofía, encuentra que la filosofía más antigua tiene que ver justamente con la naturaleza, ¿no? Los filósofos naturales son lo que ahora llamamos los físicos. Y entonces decidí que mejor salía de arquitectura y, bueno, eventualmente caí acá en física, en la Católica, ¿no? Postulé para física, ingresé y, bueno, desde entonces estudié física. Y en todo ese transcurso de lo cual, o cuando usted ingresó a, digamos, estudiar física aquí en la universidad, ¿cuál fue, digamos, la realidad, ¿no? Capaz usted vio que había pocas chicas, había en general también pocos estudiantes, o cómo Bueno, fue ese cambio. cuando yo ingresé por promoción, creo que éramos 5 o algo así, y si había una chica era una. Era bien raro que hubieran 2, ¿no? Cuando yo ingresé era la única mujer, ¿no? Uh-huh. Y así fue durante varios semestres. Actualmente hay bastantes estudiantes en física, bastantes, ¿no? Y eso me da gusto, porque en realidad en el mundo, si uno tiene la oportunidad de ver eh, los grupos a nivel internacional, hay muchas mujeres, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles han sido sus retos, capaz en esta época de estudiante, comparado con otros países, como se menciona, que aparte de las infraestructuras o cosas así, ¿cuál usted podría mencionar algunos retos que tuvo en su época estudiantil? Bueno, acá los cursos antiguamente eran súper duros, ¿no? Entonces todo lo que tenía que ver con matemáticas. Okay. ¿Y usted cree que nos puede contar un poquito acerca de sus retos en su época estudiantil? Capaz sobre cursos, capaz sobre laboratorios o en general, ¿cuál ha sido su perspectiva? Bueno, las cosas han cambiado mucho desde que yo era estudiante. Antes, bueno, no solo éramos pocos alumnos, sino que habían recursos limitados en cuanto a medios, por ejemplo, para estudiar. Actualmente para los alumnos hay muchos recursos, pueden encontrar en internet, videos en YouTube, información.
libros no solo en la biblioteca, que bueno, está súper bien surtida, sino que todo ya está en los medios, pueden encontrarlo en internet. Además, también, por ejemplo, la universidad brinda muchos recursos para sus estudiantes, como para que aprendan solos, ¿no? El autoaprendizaje. Y eso no había para nada, ¿no? Uno tenía sus pocos libros, sus fotocopias, los apuntes, tenía que ir a clase, ha cambiado bastante, ¿no? Eso por un lado. Eh, y ahora ha crecido bastante física. Antes había pocos profesores, eran los profesores básicamente que se habían preparado para crear física, ¿no? Esta es la sección física del Departamento de Ciencias. Eh, um, digamos, eran pocos profesores, eventualmente no había mucho desarrollo, fue haciéndose poquito a poco, naturalmente, y ahora hay profesores bastante especializados, profesores que han estudiado acá, que han hecho su doctorado fuera, que ahora se han incorporado, hay grupos de investigación. Antes no había, cuando yo ingresé no había ningún grupo de investigación. Wow. Y eso es bonito, ¿no? Porque crece la sección, crece la producción, crece el estudiantado. eh, Me parece muy bien. Claro, hoy en día sí hay un poco más de también versatilidad, ¿no? De cómo llegar, incluso para el propio campo de la física, no netamente físicos, ¿no? A veces hay otros estudiantes de ingeniería que, digamos, ven también la física como algo en la cual se van a dedicar más adelante también. Claro, y en las ingenierías tienen que estudiar física, Sí, porque si no, yo no sé, si no serían técnicos, ¿no? claro. ¿Y usted en qué campo de la física ha experimentado? Bueno, yo empecé más bien trabajando en óptica. Eh, Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la luz. De hecho, casi me dedicaba solo a eso, ¿no? Hice algunos trabajitos, ¿no? Sobre speckle, biospeckle, ¿no? Con manzanas y cómo se podía analizar la senescencia en los frutos usando speckle, ¿no? También el primer curso que enseñé yo en la universidad fue holografía. Era un curso que se dictaba a los alumnos de estudios generales y ciencias. Era un curso hermoso porque ahí hacíamos experimentos. Desde tomar fotografías con cámara pinhole y hacer algo tan sofisticado como hologramas, ¿no? Los alumnos creo que se divertían bastante y aprendían, ¿no? ¿Y cómo usted en la óptica que fueron sus inicios ha podido, digamos, su transición al campo de la astronomía, ¿no? Bueno, eso fue bien raro porque si tú ves Lima, como que no te sugiere dedicarte a la astronomía, ¿no? Entonces fue un camino medio extraño. En algún momento me encargaron dictar, bueno, primero tuve la jefatura de práctica, fue jefe de práctica, un profesor que había venido a enseñar cosmología. El curso se enseña en estudios generales letras. Y yo era su jefe de práctica junto con otra persona y bueno, después este profesor se fue y nos encargaron al otro jefe de práctica, que es el profesor García Calderón, y a mí, que dictemos el curso. Y Y tú te pones a ver qué voy a dictar, si es cosmología, es sobre el universo, sobre lo que hay en el universo, sobre las estrellas, las galaxias, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a hablar de eso a un alumno de estudios generales letras? Lo mejor, o sea, no hay ningún requisito en el curso, lo mejor es mostrándole que existe eso, ¿no? O sea, porque les muestran las figuritas, pero es como si no existiera. Entonces yo pensé que la mejor forma de aproximarse a esos conceptos era haciendo observación. Entonces propuse a Estudios Generales Letras hacer salidas de observación con los alumnos, ¿no? Entonces, durante toda la primera parte del curso los entrené para que puedan hacer observaciones, bueno, junto con los otros temas del curso, pero para que se den cuenta que todo el conocimiento empieza con la observación. Y todo el conocimiento empieza con el registro, con el uso de instrumentos, con la medición.
¿no? O sea, Ujú, ¿qué es el método científico? ujú. ¿No? Para que no crean que yo les estoy dando una respuesta que saco debajo de la manga, ¿no? Sino que haya una evidencia, que no se dejen, o sea, que no es que les presentas cualquier cosa y ya te la tienen que creer, pues, ¿no? Ujú. Tienen ese curso, como los cursos de ciencias, se proponen para desarrollar un espíritu crítico, ¿no? Que haya un análisis crítico de las cosas, ¿no? Que es lo que yo creo que no abunda mucho en nuestra sociedad, ¿no? La gente no analiza las situaciones críticamente, ¿no? En ciencia tienes que hacerlo así. Y entonces fue un poco eso lo que traté de enseñarles, ¿no? Y como tenía que aprender para enseñarlo y yo no sabía, Ujú. me uní a un grupo de estudiantes de física de la uni que hacían observaciones, era un grupo de astronomía y ellos me enseñaron a observar. Eh, Usamos sus telescopios al inicio. Después yo pedí un telescopio, estudio generales letras, compraron el telescopio y, y bueno, así fuimos haciendo salidas de observación con cosmología durante muchos años, ¿no? Ah, y así fue como usted, digamos, ya Y bueno, se enfocó. en algún momento pude ir a un taller de ciencias planetarias en Uruguay. Nos invitó un astrónomo muy importante, Gonzalo Tancredi, porque bueno, ya para esa época teníamos un grupo de estudiantes de astronomía, Mm, o sea, el grupo formado por los estudiantes, ¿no? claro. Y yo estaba, digamos, era la docente a cargo, y fuimos tres personas de acá de la PUC, dos estudiantes y yo, y pudimos tener una experiencia súper enriquecedora porque las personas que daban el taller eran los investigadores principales de misiones espaciales a cuerpos del sistema solar. O sea, tenías gente encargada de misiones espaciales a la Luna, a Marte, a Júpiter, a Saturno, al Wow. Sol, a todos los cuerpos, ¿no? Ujú. Y bueno, asteroides, a cometas. Y una de las personas que estaba ahí era eh, Mark Showalter, que se le conocía entonces como el Señor de los Anillos porque estudiaba los anillos de Saturno. Entonces, cada grupito de asistentes al taller tenía que hacer un trabajo con alguno de estos investigadores. Y a nosotros nos tocó con Mark. Wow. Así que ese trabajito que hicimos ahí sobre cómo varía, justamente la luz, cómo varía uno de los anillos de Saturno, el anillo F, se empezó a hacer ahí y luego se fue publicado. Y nosotros participamos en esa investigación. Wow, o sea, Sí, tuvieron una... esa fue la primera publicación en astronomía. Antes había tenido una publicación, pero con luz, con speckle. Ah, ok. Pero esa fue la primera justo enfocada ya, Sí, digamos, y en ese entonces campo. eso es lo que definió el hecho de que yo me incliné, o sea, ya no era solo que me maravillaba por las cosas que aprendía para poder dictar, Ajá. sino que ahora lo veía de manera más profunda con las partículas que componen el anillo F de Saturno, ¿no? Cómo analizan la luz, ¿no? Y luego esa interacción que usted justo nos estaba contando que tuvo en Uruguay, ¿cómo usted continuó con, ok, dijo, ahora voy a especializarme netamente en astronomía? ¿Cuáles fueron sus siguientes pasos Para la hacia ello? astronomía. Ujú. Bueno, a partir de ese trabajo en Uruguay, quedé muy interesada en la parte de las ciencias planetarias y eventualmente llegó a la universidad un astrónomo francés. Había un proyecto de hacer un observatorio acá en el Perú y él estaba interesado por ver qué grupos hacían algo de astronomía en el Perú y llegó acá a la universidad y me contactó. Y luego de eso me propuso ir a París para hacer un entrenamiento en cámaras rápidas para la detección de ocultaciones. Y ahí fue, digamos, donde ya queda completamente Estuve fascinada. un mes ahí y me encantó
la facilidad que tenían para trabajar, tenían muchos recursos, podían ir a varios observatorios, tenían la movilidad, la estadía, el alojamiento, la comida. eh, pude ir en un mes a varios observatorios y me quedé maravillada por la facilidad para todo eso, ¿no? Eh, o sea, hay presupuesto para eso. Y cuando regresé me quedé un poco triste porque dije, ¿cómo no tenemos algo así acá, no? Claro. Como Pero que, viendo la perspectiva, lo que hay que hacer es trabajar para tener algo así acá. o sea, digamos, saber un poquito de todas esas posibilidades que tienen, digamos, más que nada en Francia, algo que también pueda realizarse aquí en el país, ¿no? Es algo. Claro, eso debería ser lo natural, ¿no? Ujú. Pero bueno, luego de eso, yo seguí con mi vida acá. Pero también después de ese mes, me fui convenciendo de que debería dedicarme más a hacer eso, ¿no? Entonces le, le dije a Bruno Sicardi si podía hacer estudios de posgrado ahí, ¿no? Un doctorado. Y yo estaba acá en el Perú haciendo la maestría en física, así que me dijo que si acababa la maestría, podía continuar ahí, ¿no? Entonces eso hizo. Arreglar un poco las cosas acá para poder viajar y hacer el doctorado allá. No, bueno, con el apoyo de la universidad. Claro. Y actualmente, ¿cuáles son sus estudios en los cuales usted se está desarrollando? Bueno, mi doctorado en el Observatorio de París, yo hice el trabajo doctoral en el Instituto de Mecánica Celeste y Cálculo de Efemérides, el IMSE, que es histórico, ¿no? Y el Observatorio de París es también muy, muy antiguo. Eh, Mi tesis fue en asteroides binarios, la caracterización de asteroides binarios, básicamente usando luz, ¿no? Eh, la caracterización tiene que ver con eh, de qué están hechos estos cuerpos, para eso necesito espectros, necesito ver la forma, la masa, para eso son muy útiles los asteroides binarios, con eso se puede obtener la masa y con eso puedo determinar la densidad, que me da información sobre lo que hay dentro de los asteroides, ¿no? Entonces, y todo esto dentro de un plan de tratar de observar la mayor cantidad de asteroides, ¿no? A veces yo he podido hacer las observaciones tomando espectros, tomando colores, viendo las posiciones fotométricas para hacer eh, la, bueno, entre otras cosas tenía que hacer la fotometría, ¿no? Lo que sucede con los asteroides es que tienen formas irregulares, no son redondos, ¿no? Entonces, cuando tú observas un asteroide, el asteroide está rotando. Entonces la luz que te llega del asteroide va variando. Ahora, ¿qué tanto te va a variar? Depende del periodo de rotación que tiene, ¿no? Y qué es lo que detectes va a determinar de la configuración que tiene en el cielo, porque podría estar rotando así, podría estar rotando así, podría estar rotando así, ¿no? Entonces, puedes tomar muchos datos, ¿no? No basta una noche, tienes que tomar varias noches. Y además puedes hurgar entre las bases de datos por esta información, que son curvas de luz, ¿no? Entonces, con eso puedes hacer la inversión para obtener la forma del cuerpo, ¿no? Entonces, es una forma de caracterizarlos. Y por ejemplo, aquí tenemos diversos tipos de asteroides. Son réplicas. Uh-huh. Creo que le voy a explicar un poquito a nuestro público acerca de capaz cuáles son, cada uno tiene un nombre en especial, y Claro, también su forma, ¿no? claro, este es Ceres. Uh-huh. Ceres, si la comparamos con estos otros, es bien redondo. ¿Y por qué Ceres es bien redondo? Porque tiene mucha masa, ¿no? De hecho, Ceres, entre los asteroides, fue el primer asteroide, digamos, reconocido como tal. Y luego, como tiene una forma redonda, pues ahora en la clasificación actual que tiene la Unión Astronómica Internacional, se conoce como un planeta enano, ¿no? Entonces, ya no es un asteroide, digamos, formalmente, ¿no? Uh-huh.
Luego, ¿qué es lo que tenemos acá? Ceres es el cuerpo más masivo en el cinturón de asteroides. Luego acá que tenemos este es Eros, una réplica de Eros. Esta es una réplica de Itokawa. Y esta es una de Bennu. Estos tres han sido visitados por misiones espaciales, ¿no? Estamos en una época gloriosa de exploración espacial, ¿no? Y por eso se puede saber la forma, porque si no, se veían como puntitos de luz, ¿no? Entonces, bueno, antes de eso, por supuesto, estos tenían curvas de luz que mostraban cierta variación, ¿no? Pero acercándose puedes ver cómo han sido colisionados por otros cuerpos y por eso tienen cráteres, se ha salido parte de su masa. Puedes ver cómo este tiene una forma así tipo de diamante y eso tiene que ver con el hecho de que, bueno, en la parte donde está más extendido es porque gira, ¿no? Su eje de rotación es así. Este tipo de objeto es, por ejemplo, una pila de escombros. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre Ceres y este que es Venus. Este es un cuerpo bastante monolítico. Este es un cuerpo que es una pila de escombros. Se puede pensar que son un montón de rocas juntas. Acá la densidad es baja, acá la densidad es bastante alta. Todos estos son cuerpos visitados por misiones espaciales, bueno, todas estas réplicas. Y bastante estudiados porque, entre otras cosas, tenemos que conocer esa población que está cerca de la Tierra, porque es la población que tiene más probabilidades de acercarse más. O sea, no necesariamente estos, pero digamos cuerpos semejantes a estos. Y siempre hay la probabilidad de que en el futuro algún objeto se pueda acercar a la Tierra peligrosamente, ¿no? Entonces hay que conocer, como dice la máxima, conoce a tu enemigo, ¿no? Entre otras cosas por eso, ¿no? Por una cuestión de defensa planetaria. Y por otro lado, porque, bueno, nos da información sobre la formación del sistema solar, de los eventos que se han dado en el sistema solar, de cómo se forman los planetas, los cuerpos planetarios. Entonces, nos da información de cómo ha ido habiendo una diferencia en las diferentes partes del sistema solar de composición, ¿no? Y entonces, además, la composición de estos cuerpos es particular, o sea, los elementos son los mismos que podemos tener en la Tierra, pero bueno, en la Tierra tenemos cierta distribución de elementos, hay minas para sacar, por ejemplo, recursos, pero en varios de estos cuerpos hay recursos que eventualmente piensan, sobre todo los empresarios que pueden obtener material para usar en la Tierra, ¿no? Entonces, una de las cosas que se tiene en mente también es hacer minería con estos cuerpos, ¿no? Minería espacial. Minería espacial. Sí, para mí lo más interesante es tratar de estudiarlos para entender mejor cómo se formó el sistema solar y cómo se formó la Tierra y los procesos que se van dando. Claro, porque más que nada, como se comentaba, nos muestra también una historia, ¿no? Todo lo que ha tenido que pasar en cada una de las formas de los planetas, o cómo ha sido, ¿no? Claro. Creo que nos deja ese rastro. Sí, claro. Entonces hay diferencia entre estos cuerpos, ¿no? La diferencia entre densidad, la superficie, hay superficies que son más lisas, más rocosas, ¿por qué? Entonces, tratando de entender eso, hay toda una física detrás, ¿no? Por ejemplo, en la física de este cuerpo se tiene que trabajar con granulosidad, ¿no? Los fragmentos que se han juntado. Y esos fragmentos, ¿de dónde vienen? De la destrucción de otros cuerpos, ¿no? Entonces, son procesos bien interesantes de estudiar, porque no solo son procesos que se dan en el espacio, sino que se dan con otras condiciones físicas, porque no tienes la gravedad de la Tierra. Entonces hay que hacer una serie de consideraciones, ¿no? Claro, una serie de variables, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y nos podría contar también un poco acerca de su asteroide, del cual lleva su apellido? Bueno, algunos colegas han tenido la gentileza de proponer mi nombre para ser dado a un asteroide. Bueno, asteroides hay muchos, ¿no? En el cinturón de asteroides hay más de 1 millón de asteroides, ¿no? Más cerca de la Tierra, digamos, desde la órbita de Marte hasta acá,
hay menos, ¿no? Sí. Bueno, hay cosas más pequeñas. Entonces, normalmente a los astrónomos que trabajan en ciencias planetarias, en cuerpos planetarios, eventualmente todos quieren tener su asteroide, ¿no? Todos mis profesores o mis asesores en el Observatorio de París tenían sus asteroides, ¿no? Y bueno, propusieron mi nombre y me lo dieron y yo estoy muy contenta por eso, ¿no? Porque así nomás uno no tiene un asteroide en el cielo. Sí, es cierto, no, no es algo que, no sé, no lo vas a conseguir de la noche a la mañana, es algo que también trasciende con todo su estudio que ha podido hacer, ¿no? Y bueno, cuando fuimos a Cerro Tololo con mi alumno, lo pudimos observar, pero no pudimos estudiarle porque es un poco pequeño, así que está por explorar todavía. No sabemos tanto detalle, por ejemplo, todo este detalle no se tiene porque, bueno, no creo que vayan a hacer una misión para ver a Pajuelo. No sabemos. No creo. No es cercano. Claro, claro, en este caso, por ejemplo, estos sí son, tienen también una forma, digamos, más específica de cierta manera, ¿no? Y también por lo cual han habido misiones, por lo que es No, cercano, ¿no? entre otras razones porque estos están cerca. Ujú. Porque cada vez que montas una misión Es un gran cuesta costo. mucho, cuesta mucho. Y bueno, algo que sí también es bueno desde que la carrera espacial nuevamente se ha activado, ¿no? Estas misiones, dado que hubo un tiempo en el cual no... Carrera estas espacial no, para... en carrera espacial no tanto, sino las misiones espaciales como que ahora sí ya son... Hay una mayor inversión ante ello, ¿no? ¿Ahora? Comparado a otros años, sí. Más bien ahorita en Estados Unidos están recortando presupuesto Mm. para las misiones. Es un poco triste, espero que reculen. Uh-huh. ¿Y qué mensaje le daría usted a estas, tanto chicas como chicos, de los cuales están interesados, digamos, en la ciencia, en la física y también en la astronomía, ¿no? O sea, capaz recién despiertan este interés, ¿qué consejo usted le daría? Bueno, eh, la astronomía tiene un montón de campos, ¿no? Porque, bueno, estos son cuerpos menores, asteroides, hay cometas, hay planetas, hay atmósferas, hay radiación, está el Sol, la Luna, o sea, hay diferentes campos, ¿no? Y eso es en ciencias planetarias. Imagínate todo lo demás. Tienes estrellas, tienes galaxias, el campo es enorme, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa la astronomía, primero que intente ver de qué trata la astronomía, porque hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que le atrae los agujeros negros, ¿no? Pero ahí se trabaja un poco más teóricamente, ¿no? También se hacen algunas observaciones, pero también para eso se necesita trabajar en cooperación internacional, ¿no? Con instrumentos potentes. Si a alguien le interesa la astronomía, que trate de ubicar más o menos cuál es su tema, porque, o que trate de empaparse un poco, porque todo esto es súper interesante, ¿no? Y bueno, si quiere dedicarse a la ciencia o a la astronomía, que, que use su tiempo bien para las matemáticas, para la física, para la programación, para la estadística. Eso es muy importante. Ok, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos brindado esta entrevista a nosotros y realmente esperemos de que haya sido fructífera para ustedes también, haber conocido toda esta historia en la cual la doctora ha podido desarrollar tanto en el mundo de la física como en la astronomía, todo lo que ha podido atravesar. Y muchas gracias por su tiempo y muchas gracias, doctora, por el honor. Gracias por el interés.